que cierren todas las Biblias. Ok, vamos a cerrar las Biblias y vamos a hacer un ejercicio, ok. Y en este ejercicio lo que vamos a tratar de concluir leyendo un capítulo, lo que decía en la anterior, ok. Leyendo el contexto y leyendo la idea principal, vamos a identificar cuáles son las ideas que soportan y vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Okay, entonces voy a poner una presentación para que me pongan ahí en la mitad. Me avisan cuando ya me vean. Ok, ¿están viendo mi pantalla? No. ¿No la ven? No. Ya. Solo los veo a ustedes dos, nadie más. ¿Y las demás personas ven mi pantalla o nadie la ve? Aquí sí. ¿Y Pipe? Sí, 1 Corintios 4. Ok, entonces esto va a ser el problema. Ahí sí no le puedo ayudar, amigo. Arregle su Ya vi cuál era el problema. Es que lo estoy en el teléfono toca ponerlo Es que es mejor que lo haga en el computador y sentado. No, es que así es más cómodo, perdón. Ok, entonces vamos a leer 1 Corintios 4 del 1 al 14, ok. Pero si se dan cuenta, comienza con así pues. Entonces, como dice así pues, significa que antes de esto no pueden tener la Biblia abierta, no hagan trampa. La idea es que sepamos qué decía el capítulo 3 al final, que él llegó a este así pues, ok. Y para hacer eso vamos a hacer varias cosas. Vamos a primero identificar cuál es la idea principal de estos 14 versículos, qué versículo es el que tiene la idea principal, cuáles son los que están haciendo una introducción a esa idea principal, cuáles son los que están haciendo una transición y cuáles son las ideas que están soportando esa idea principal, ¿ok? Entonces alguien que lea del versículo 4, 1 al 14 de la pantalla, cualquier voluntario, por favor. Así pues, Biblias cerradas, por favor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinar. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Y hasta ahí puedo leer. Okay. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ok, muy bien. Entonces ahí leímos un pedazo que es bastante largo y habla de muchas cosas, ¿cierto? Entonces la idea es encontrar en esos versículos
¿qué piensan ustedes que fue la idea principal? ¿Okay? Si ustedes tuvieran que escoger un solo versículo para decir, bueno, esto yo pienso que es lo que la idea principal con la cual él ayudó con otros ejemplos y con muchas cosas, pero en verdad el punto principal de esto está en este sitio. ¿Quién me puede decir qué es lo que ustedes piensan, Egue? Y es difícil, ¿no? Es una pregunta difícil. Que no hay que juzgar. Ok, Que no entonces por ahí juzgar. alguien dijo que no hay que juzgar, muy bien. ¿Qué más ideas principales por ahí? Todos de acuerdo, en desacuerdo, y no lean la Biblia, ¿ok? No quiero que lean el capítulo 3 porque la idea es que lleguemos a la conclusión de entender qué era lo que estaba pasando en el capítulo 3 y qué él está concluyendo aquí. Ese es el ejercicio, así que no miren sus Biblias de lo que está pasando ni después. Entonces, ¿cuál es que ustedes que es el que está diciendo el punto central? Ok, oí el 4 por ahí. Ok, oigo 2 4. ¿Alguien está de acuerdo? Tiene varios temas. Hay un tema central. Habla de mucho, pero en verdad hay un tema central. Y la hermana está en lo correcto, es el no juzgar, ¿ok? Ese es el punto central de esto, es el no juzgar, ¿ok? Hoy 4, ¿alguna otra opción por allí? Creo que Pipe había dicho que el 5 al principio apenas comenzamos una primera pregunta. Ok, muy bien. Yo estoy en acuerdo con él. Diría 4 o 5, pero como solo puedo escoger uno, escogí el 5. Okay, le está diciendo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, esa es la idea principal de este pedacito. Le está diciendo, no juzguen, porque el Señor es el que va a aclarar todo lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Ok? Muy importante ahí. Entonces, si esa es la idea principal, unida un poco con el 4 también. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo antes de eso? En los versículos anteriores, ¿qué podemos concluir de lo que estaba más o menos pasando allí? Que lo estaban buscando. Ok, si está diciendo que no juzguen, es que estaban juzgando a alguien, ¿cierto? Entonces, ¿a quién estarían juzgando? Pablo. A Pablo. Ok, Pablo. ¿y por qué? A Pablo. Entonces, vamos a ver aquí en los de la introducción que había un problema aquí, uno puede deducir diciendo, bueno, ellos estaban juzgando a Pablo, ¿cierto? Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Entonces, él está diciendo nosotros, y cuando dice ténganos, porque está hablando de más de uno, ¿a quién piensas que usted, o sea, es plural o singular allí? Es plural. ¿Y servidores es plural o singular? Ok, Plural. entonces ¿estaban juzgando solo a Pablo o a varios? Varios. A varios. A varios. A varios. Entonces dice, así Igual pues, está hablando en plural, así como muy general. podemos ponerlo ahí. De pronto es que simplemente le está haciendo muy libre con el uso del plural. Puede ser también una opción. Entonces dice aquí que ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Ok? Entonces a ellos se les tenía que tener como siervos, o sea, una posición de siervos, pero ¿para hacer qué? ¿Cuál es el servicio de ellos? ¿Cambiar plomería o qué era lo que nos está diciendo que era el servicio de ellos? De los misterios de Dios. Lleva la palabra. Exactamente. Ok, entonces ellos administraban la palabra de Dios, las cosas que Dios quería que la gente supiera, ellos son administradores de eso. Y entonces pues dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Ok? Cuando yo leí eso, a mí me pareció que esa frase estaba como bueno, ¿y esto a qué viene al caso? Entonces yo me la salté y después volví a ella al final para entender más a lo que se refería. Y después dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros,
o por tribular humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Okay? Entonces, el que les está tratando de decir ahí en esa conclusión antes de eso, ¿cómo estaba él? Que él está bien con Dios. Él se sentía bien con Dios, ¿no? O que en realidad él no le parecía tan importante el juicio de los humanos, ni el de él, ni el de nadie, sino el de Dios. Ok, entonces ese es un buen punto. Entonces, él ahí está nos diciendo que en lo personal en verdad no le importa si la gente lo juzga o no. Exactamente. Pero él dice que el hecho de que él no le importe y que él tenga la conciencia limpia, ¿significa que por eso está bien? No, que lo va a juzgar Dios. No, exactamente. El hecho de que yo me sienta bien con lo que estoy haciendo y con lo que digo, no significa que eso signifique que yo estoy bien. Pero ¿por qué ¿Ok? entonces que cada uno sea hallado fiel? De allí viene el versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Le está diciendo, o sea, que dejemos eso en mente, lo que le está diciendo, porque acuérdense que el ejercicio es entender qué era el problema que estaba pasando ahí. Se le está diciendo, hay aquí somos servidores y administradores de la palabra de Dios, ¿cierto? Y él dice, y cada administrador de la palabra de Dios tiene que ser hallado fiel. ¿Ante los ojos de quién? ¿De los hombres? ¿De los tribunales humanos? ¿O de uno mismo? No. Del Señor. No, del Señor. Exactamente. Del Señor. Exactamente, del Señor. Entonces él dice, y el hecho de que usted se siente bien acerca de lo que usted está haciendo, no necesariamente significa que esté bien. ¿No? Entonces él ahí está poniendo una introducción bastante fuerte en donde él presenta varios punticos que quiero que mantengamos en mente. ¿Okay? Y después él da la idea principal, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también de las tinieblas y manifestará las intenciones. Entonces, si usted tuviera que adivinar y decir, bueno, pero entonces, ¿qué significa eso de él aclarará también lo oculto de las tinieblas? ¿A qué se está refiriendo? ¿Ustedes qué piensan que son esas cosas ocultas de las tinieblas? En el contexto que estamos hablando de lo que está, o sea, eso no es desconectado a lo que estaba hablando en la introducción. ¿Qué podría ser lo que el Señor va a aclarar? Ok. Él está diciendo, Dios puede ver usted por qué está haciendo las cosas que está haciendo. En este caso está en el contexto de que de administradores de qué, de los misterios de Dios. Aquí Dios va a aclarar usted cómo está administrando la enseñanza y la doctrina. Entonces él está diciendo, Dios es el que va a aclarar, él es el que sabe dónde está su corazón cuando usted está haciendo estas cosas. Y entonces cada uno recibirá su alabanza ¿de quién? De Dios. Muy bien, entonces a él no le importaba cuáles dos cosas él dice que no estaba buscando del hombre. Ni que lo juzguen ni que lo alaben. Exactamente, entonces él dice, yo aquí no estoy ni buscando que ustedes me juzguen, pero tampoco estoy buscando que ustedes me alaben. ¿Ok? Entonces ya tenemos la introducción y la idea principal y ahora viene la parte complicada porque ya sabemos, bueno, si esto está pasando y él está hablando, el versículo 6 es muy clave porque él aquí nos da un indicio de una transición. ¿Okay? Él está diciendo, bueno, yo ya les dije la introducción, ya sé que ya les estoy explicando más o menos qué es lo que está pasando y qué es lo que yo quiero que usted se concentre en la idea principal, pero él pone un pero, o sea que si usted escucha así pues, o un pero, significa que él está como haciendo una transición allí, dice, pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. O sea que aquí el que está tratando de hacer, o sea, ¿qué es lo que le está tratando de hacer con esta transición? Que él no está juzgando, que él está como el ejemplo. Exactamente, entonces, ¿a quién estaría juzgando él si fuera a juzgar a alguien? A los que lo estaban juzgando. A los que lo están criticando. A los de Primera de Corintios, a los miembros de la iglesia en Corintios, él le dijo, pero esto hermano no lo digo por mí y por Apolos, esto es un ejemplo que me pongo yo como ejemplo, pero en verdad ¿para quién es esto?
Para ustedes. Para ellos. O sea, que él está diciendo que había un problema que tenía dos partes, ¿no? Si él está diciendo la transición, que uno puede concluir un poco con eso, ¿no? Que se estaban juzgando unos a otros o a los que estaban allá ministrando la palabra, no era necesariamente a Pablo y a Apolos. Tal vez, sí, tal vez esa es alguna otra idea que ustedes piensen de lo que han leído, de lo que pueden concluir de lo que él estaba tratando de explicarle a esa iglesia y qué problemas tal vez había en esa iglesia. Pues hay una frase ahí que dice así, dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Perfecto. O sea que es como que ellos obviamente estaban como juzgando con cosas que no tenían nada que ver, pues que han inventado ellos. Muy bien, entonces había una parte en donde ellos estaban hablando más de lo que debían estar hablando, ¿ok? Entonces, esa es una parte de lo que le está diciendo, bueno, ustedes me juzgan a mí por lo que yo enseño, pero yo como administrador fiel, yo no tengo duda de lo que yo hablo porque yo administro lo que Dios me dio fielmente y Dios es el que me va a juzgar. Pero entonces al mismo tiempo le está poniendo ahí la trampita de decirle, pero ustedes también, si a mí me va a juzgar Dios por lo que yo digo y por lo que yo hago, no crean que solo es a mí. Y yo no busco la alabanza de los hombres ni el juicio de los hombres, sino el de Dios. Y les dice una de las cosas que, entonces, ¿qué más les dice? Por ejemplo, en el 7, cuando él dice lo del 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo reviste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿De qué piensan ustedes que está hablando allí en esas preguntas? ¿Cuál era el punto que él les quería hacer con ese versículo 7? Pero recibiendo que... Y están envanecidos. Envanecidos. Muy bien, entonces aquí vemos que le está diciendo, ustedes tienen algo que recibieron y ustedes están vanagloriando en esto, se están creyendo como si ustedes se lo hubieran inventado o si fuera hecho por los esfuerzos de ustedes cuando fue algo que ustedes recibieron. Ustedes lo recibieron, no fue nada que ustedes merecieran y en el contexto que estamos hablando y de lo que dijo Tojas también, es algo que ellos estaban probablemente enseñando y por lo que él dice al principio de ser administradores de los misterios de Dios, ¿okay? Entonces uno puede concluir que tiene que ver algo con lo que ellos estaban diciendo, ¿okay? Y después en el 8 él continúa con esta idea, entonces dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también junto con vosotros. Ahí yo veo que, y es la forma como yo lo leo, que él también se lo dice un poco irónicamente, ¿cierto? Hay un poquito de sarcasmo allí donde le dice, ustedes ya la hicieron, ya se la saben todas, son ricos y reinan. Y él les dice, pero ojalá que fuera así, o sea, el deseo de él fuera que ellos en verdad estuvieran saciados y ricos de lo que él está enseñando, ¿no? De la palabra, de lo que sea, en vez de solamente ser una imagen errónea de ellos mismos. Y él después da un ejemplo en el 9, 10, 11 y 12, en donde él dice que es la idea ahí entre el 9 y el 12, el 13, del 9 al 13, ¿qué vemos ahí? Si ustedes leen del 9 al 13, ¿qué es lo que él está tratando de decirnos allí? Exactamente. Entonces, si ustedes se fueran a poner así en ese plan de decir, bueno, si ustedes se vanaglorian, ¿quién tendría autoridad de decir algo acerca de la doctrina de la iglesia en ese momento? ¿Quién sería el que tendría autoridad de decir, hey, esto es lo que en verdad el Espíritu dice? Correcto. Y siendo apóstoles, ¿cómo estaban ellos actuando? Humildemente. En total humildad.
en total humildad, mientras ellos cómo se estaban comportando. Arrogantes. En total arrogancia, ¿ok? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea, él está diciendo, nosotros que somos apóstoles, que deberíamos estar en una posición de autoridad, miren lo que nos está pasando a nosotros. Mientras ustedes, miren lo que hice antes de eso, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Entonces él está diciendo todas esas cosas que le están pasando a ellos, ¿a raíz de qué? ¿Por qué los están tratando hacia ellos? ¿Por qué los menosprecian? ¿Por qué todas qué cosas? Ok, muy bien. Entonces, a ellos que predicaban el misterio de Dios fielmente, los estaban tratando de esta manera. Pero a los otros que estaban hablando más allá de lo que la Escritura te decía, ellos sí eran ricos, sí eran nobles, sí eran fuertes. Y él les dice esto, no escribo esto para avergonzaros. Porque es que hasta en eso, porque es unas palabras fuertes, ¿no? O sea, me hace que yo me le acercara a alguien, a un amigo mío, y le dijera, no es que como usted es tan rico y tan bonito y yo tan feo y tan pobre, ¿cómo se siente la otra persona? ¿Muy bien? ¿O se siente un poquito como incómoda? Incómoda, diría yo, ¿cierto? El uso de demostrarles a Dios que usted está muy grande y yo muy pequeño, se podría sentir como un insulto, pero él dice, no escribo esto porque vuelve adelante. Dios es el que va a juzgar las intenciones. Él dice, la intención mía no es avergonzarlos, sino para amonestaros como hijos amados. Es decir, si yo como apóstol que los amo paso por estas cosas, ¿ustedes por qué se van a creer más o por qué van a actuar de una manera diferente en vez de imitarme a mí? Entonces él no está haciendo esto con intención alevosa ni con un sarcasmo nocivo, sino de todo corazón, diciéndoles, desen cuenta cómo vivo yo mi vida, cómo enseño yo la palabra y cómo ustedes la enseñan. Compárense y traten de cambiar, ¿okay? Entonces ya hemos leído estos 14 versículos y hemos identificado ciertas cosas. Entonces, quiero que me digan ustedes qué piensan que estaba pasando al final del capítulo 3. Si ustedes tuvieran que hacer una conclusión, decir, yo creo que si leemos el capítulo 3 al final, va a estar diciéndoles ciertas cositas. ¿Qué serían las cositas que ustedes piensan que les diría? ¿O qué estaba pasando? ¿O qué es lo que estaba pasando allí? ¿Qué tiene que ver con todo esto? O sea, básicamente, ¿qué es lo que está hablando esto? Yo creo que el problema era que... Yo creo que el problema era que había problemas serios en la iglesia. Cuando dice así pues, parece que él se estaba preparando ya para decirle las cosas como son. Este es un mensaje, lo podemos ver en los últimos, casi desde el primer versículo, que ellos, el problema en Corintio era que no había espiritualidad, por una. Segundo, que a Pablo no lo estaban viendo no le estaban dando su lugar como apóstol. Así que era contrario a otras iglesias como de los filipenses que querían mucho a Pablo, lo ayudaban económicamente y oraban, o la iglesia de Filipos oraba siempre por Pablo. Aquí hay una iglesia que está, como decimos, tiene un cáncer. Y cuando él dice pues, es como decir, ahora les voy. Tiene... Y él ha hecho un análisis de cómo está la iglesia y él cierra aquí, ¿verdad? Diciendo que esto no lo está haciendo para avergonzarlos, sino para amonestarlos. Hay otra parte en la carta, no sé si esta es la segunda, donde él dice que la amonestación era para que se entristecieran, porque esa es la única manera, como fruto de cuando una iglesia o una persona se arrepiente, es cuando viene la tristeza. Si simplemente dice I'm sorry, Pablo, no están siendo sinceros. Así que lo que estaba
quizás los primeros 3 capítulos, podemos decir que él preparó el terreno para decirle lo que tenía que decirle, ir directo. Muy bien, así es. Y ¿alguna otra idea de lo que ustedes piensan específico a este pedacito? ¿Qué era el problema que él estaba? ¿Cuál era el problema? Y ya lo hemos dicho varias veces, pero solamente como para que alguien concluya también ese, y lo que el hermano tiene toda la razón, pero en una forma más resumida en el partido, porque dan varios problemas en Corintios, como el del que no le dan el cita a Pablo y todas las cosas. Es cierto, pero aquí hay un problema que ya lo mencionamos. ¿Y cuál es el problema central que estaban teniendo ellos para esta amonestación de este pedacito? ¿Era respecto de qué? Estaban hablando. Okay, entonces aquí vemos arrogancia en cuanto a quiénes cómo se consideran ellos, cómo se vean ellos mismos, y también había una arrogancia con respecto a la doctrina, pensándose superiores, que ellos sabían cosas como que otros no sabían, como que habían cosas ocultas que ellos sabían y que otra gente no sabía y que estaban por fuera de la escritura. Y él está diciendo que esto está muy mal hecho. ¿Okay? Entonces, leyendo este pedacito del 4, del 1 al 14, vemos eso, ¿cierto? Ahora, alguien que abra su Biblia y me lea el capítulo 3 del 18, comenzando en el 18 hasta el final. Primera de Corintios 3, porque ahí está lo que está antes del así pues, que comienza aquí, lo que dice el hermano donde les va a cantar sus verdades. Y ahí van a decirnos cuál es el problema, para que nos demos cuenta si lo estamos entendiendo bien del 1 al 14 o no. Cualquier persona que lea Primera de Corintios capítulo 3 del versículo 18 hasta el final. No todos al mismo tiempo porque no se escucha. Ok, muy bien. Entonces de cuenta que nosotros, que con lo que leímos ahí, la conclusión a la que llegamos era la correcta, estaba en el contexto correcto. El problema de ellos es que ellos estaban creyendo muy sabios y usando la sabiduría de Dios o utilizando la sabiduría mundana. El mundo, ellos decían la sabiduría y él está diciendo ahí que Dios, para Dios la sabiduría del hombre él les hace caer en su propia bobal. Esa mentecita suya se las di, fui yo. O sea, esa sabiduría que tienen los hombres es regalo de Dios de por sí, para que ustedes se vanaglorien en eso. Y también se vanagloriaban en las personas. A veces también vemos en otras partes que no está particularmente ahí, donde ellos decían que yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, como que habían unos que eran más grandes que otros, dependiendo quién les había enseñado la palabra. Y no es así. Entonces ellos tenían ahí un problema grandísimo de soberbia en la iglesia y de querer ser superiores unos a otros y de tal vez hasta hablar con motivos que no eran los correctos cuando hablaban de las cosas de Dios, saliéndose de la palabra, arrogancia. Y aquí le está diciendo, esto no puede ser así, esto no puede ser así. Entonces aquí hay dos cosas que yo quería hacer con el ejercicio. Una es que cuando uno toma un pedazo de la Biblia, es fácil pasar por los versículos y saltárselos. Simplemente leer por encima y decir, porque ¿quién te distingue de quién te ha recibido? Si lo resiste, ¿por qué te glorías? Y uno decir, eso está hablando de cuando Dios le da a uno casa y carro, y entonces si Dios me dio el carro, entonces yo tengo que pues no ser orgulloso. No está hablando de eso. Usted puede hacer una extrapolación y decir, bueno, esto es una aplicación lejana, pero de eso no está hablando. Entonces uno a veces toma versículos sueltos y los puede aplicar totalmente fuera de contexto y estar pensando que esto habla de cosas
totalmente diferentes, porque uno puede decir, no, es que esto está hablando es acerca de la gente que es muy vanidosa y que se cree mucho. En parte sí, pero aquí lo que está hablando en verdad es acerca de lo que ellos hablaban y enseñanzas. ¿Y cómo se da uno cuenta de eso? Por los versículos del principio, donde él dice, téngannos a nosotros por servidores y administradores de los misterios de Dios. Entonces, todo lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con cómo administramos nosotros la palabra de Dios. En ese contexto es que vamos a hablar esto, y en ese contexto ustedes están siendo arrogantes, en ese contexto ustedes están siendo mentirosos porque están hablando más allá de la palabra de Dios, en ese contexto ustedes están actuando de mala intención y se juzgan unos a otros, porque él dice aquí en el 6, pero esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa no os envanezcáis unos contra otros. Entonces la opinión de uno era X, la opinión del otro era Y, y entonces yo soy más inteligente que usted y usted es una bestia y todos los que lo escuchan a usted son unas bestias. Y el otro grupo diciendo lo mismo de los del lado de acá. Y eso pasa mucho en las iglesias, hermanos. Esto uno piensa que, uy, esos de Corintios cómo eran de brutos y cómo eran de malos cristianos, y qué iglesia tan dañada. No, eso se ve mucho en congregaciones de Dios hoy en día, y no que sean dañados ni nada, somos humanos y tenemos problemas y a veces cometemos errores. Ese es un error que ellos tenían, y así errores que yo he visto también dentro de la misma congregación, que unas personas piensan de una manera acerca de un tema que es una zona gris. No todo es blanco y negro, hay temas que Dios no explica claramente, y se pegan de esas cositas para crear divisiones y para decir, no, es que usted es de los como el hermano tal que creen en no sé qué, y ahí se crean las divisiones entre las congregaciones, y ahí se crea en vez de estudiar la palabra, decir, hey, no hablemos más de lo que la palabra dice, no metamos nuestra opinión pensando que mi opinión es mejor que la tuya, y tampoco si el hermano está en un momento donde lee la palabra y la entiende de esa manera, no por eso tenemos que caerle a juzgarlo. Tenemos es que explicarle y nosotros asegurarnos que no somos nosotros los que estamos en el error, ¿no? Porque esa es la arrogancia que tenemos muchas veces, donde decimos, no, yo estoy seguro. O sea, yo a veces miro hacia atrás en mi vida cristiana y yo digo, yo estaba seguro de muchas cosas que hoy en día digo, no estoy tan seguro si eso es así como yo pensaba al comienzo de mi vida cristiana, y me imagino que en el futuro van a haber cosas que yo ahorita creo que yo entiendo perfectamente, y después digo, no, en verdad no las estaba entendiendo como era, y alguien me ayuda a entenderlo mediante mucho estudio. Y la otra cosa es que la palabra de Dios es homogénea, ella no se contradice. O sea que si en una parte de la palabra de Dios dice que no sé, que hay que perdonar 70 veces 7, ¿cierto? Y después dice que tenemos que tener justo juicio. Entonces no se contradice, porque en una nos dice que hay que tener justo juicio y en la otra que hay que perdonar. No se contradice, ¿cierto? No tiene que tener justo juicio y sin el lo bueno y lo malo, pero hay que perdonar, las dos están de acuerdo. Pero si uno malinterpreta un pedacito, hace que la palabra parezca que estuviera en desacuerdo con sí misma. Entonces, cuando algo que uno lee parece que estuviera en desacuerdo con la palabra de Dios, es uno el que está haciendo el error. No es que la palabra tenga errores, porque muchas veces yo he oído personas que buscan errores, que estudian la Biblia para buscarle errores. Ay, pero es que aquí dice esto, pero aquí dice lo aquello, y eso se contradice, ¿no? Si usted piensa que se contradice, es que no lo está leyendo bien, porque la palabra no se contradice jamás. Otra cosa importante es que a mí personalmente, cuando por muchos años yo jamás escribía en mi Biblia, ni la subrayaba, ni la tocaba, porque me parecía un sacrilegio. Pero para estudiar la Biblia verdaderamente usted tiene que separarla y rayarla y escribir y pensar, y esto es lo que hicimos aquí con esto, ¿cierto? Es más fácil ver miren estos 14 versículos así subrayados, y dígame usted si no es más fácil entenderlo. Cuando usted dice, este paso es como una introducción, tengo que mantener esto en mente para el contexto de las demás cosas, o esta es la idea principal, entonces tengo que asegurarme que esto está soportando esa idea principal, o este versículo es de transición porque está tratando de aplicar eso a ellos, pero también a los apóstoles, o aquí está explicándoles con detalles y con ejemplos qué es lo que estaban haciendo. Si uno simplemente lee por encima, es difícil de interiorizar la palabra de esa manera. Entonces, si no les gusta rayar sus Biblias, impriman el pedacito que están estudiando en un hoja de papel, quítenle los versículos que esos fueron puestos por personas, y léalo como una carta. Entienda que esto es una carta, entienda que muchas de las cartas
del Nuevo Testamento fueron los apóstoles escribiéndoles a una iglesia para aclarar o enseñar un punto en particular. Hay que entender cuál era ese punto para entender la carta bien. Ayuda en lo personal, a mí me ayuda muchísimo escribir, subrayar, rayar, buscar en otras diferentes versiones para, digamos, ese versículo 2 lo leí hoy en 5 versiones diferentes hasta que en una de las versiones dije, oh, ok, ya entendí, ya, ahí me suena como que me explica mejor y son métodos de estudio que yo creo que tenemos que hacer. Tenemos que no solamente ser lectores de la palabra, sino estudiantes de la palabra. Una cosa que los judíos hacían con la palabra, ellos la memorizaban, la estudiaban, la sabían, el contexto, la historia, todo, ¿no? Si uno quiere en verdad poner esa palabra en el corazón, hay que estudiarla con detenimiento, hacerse preguntas, sentirse bruto hay veces y leer y decir, uy, no entendí nada, tengo que leer esta página 3 y 4 veces, buscar a hermanos y decirle, oiga, hermano, he leído esto arriba y abajo y todavía no entiendo. Entonces, ponernos en situaciones así, porque muchas veces lo que yo he hecho en mi vida es que cuando leía un capítulo que no entendía, me lo saltaba. Y decía, no, pues algún día lo entenderé, algún día predicarán de eso en la iglesia y no hagamos eso. Paremos, rayemos nuestras Biblias o algo, estudiemos como estudiamos todo en la vida. O sea, yo en la universidad aprendí a subrayar los libros porque también me parecía como que era vándalo, ¿cierto? Uy, yo si subrayo un libro soy vándalo. Y me di cuenta que si no hacía eso, no aprendía. Y después cuando empecé a subrayar los libros fue que empecé a volverme mejor. Y el siguiente paso, después de que usted ya tiene la parte mental de la escritura, es ponerla por práctica. Porque la conclusión de la clase de hoy debe ser, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí? ¿Cómo me afecta a mí esto? Cuando yo hablo con mi hermano, mi prima, mi mamá, mi papá, que todavía le ora a la Virgen, ¿cómo voy a hacer eso? Con arrogancia diciéndole, hey, usted sí es idólatra y bruto. Si la palabra dice que no se idolatre, o usted va a tener una intención en su corazón de amor y querer que esa persona adore a Dios de la manera que Dios quiere. Entonces, la forma como usted enseña, la forma como usted habla de Dios es muy importante y demuestra mucho quiénes somos nosotros. Entonces, la conclusión de todo esto y de cualquier estudio cuando uno abre la Biblia no solamente es conocimiento mental, no es como saberse las tablas de multiplicar, ¿cierto? Es cómo esto va a cambiar mi vida. Esto que me acaba de decir, ¿me aplica a mí en algo? Algunos de nosotros alguna vez, y que alce la mano ahí en silencio en su casa, si usted alguna vez le ha hablado a alguien de Dios, si la respuesta es no, entonces hay un problema, porque todos debemos ser administradores del misterio de Dios. Entonces estamos fallando si no enseñamos. Y si sí estamos enseñando de una manera u otra a nuestros hijos, al vecino, a la mamá, al papá, al que sea, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Con arrogancia, sintiéndonos que somos muy ricos, que somos muy, mejores, que nuestra opinión es la única, que la única interpretación válida es la nuestra, que ahí sí como alguna vez alguien nos dijo, ¿usted a qué iglesia va? O a la iglesia de Cristo. Ah, de los que piensan que son los únicos que van al cielo. Mucha gente nos ve así, como gente cerrada, que juzga que nuestro trabajo es decir quién y quién no va al cielo y quién sí va, ¿no? Es ahí sí como dijo él, a mí que me juzgue cualquier tribunal, al fin y al cabo eso no sirve de nada, si el que nos va a dar la alabanza es Dios, esa es la alabanza que vale la pena y eso es lo que estamos buscando, no la alabanza de hombres, ni decir yo estoy bien y tú estás mal, ese no es el propósito de estudiar la palabra. Ser un ejercicio práctico que espero les haya gustado y que hayan aprendido de él y que lo pongamos por práctica. Voy a dejar de compartir mi pantalla y si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que queramos orar por o cualquier cosa así, este es el momento de que hagamos nuestras peticiones o comentarios o preguntas. Críticas. O críticas constructivas.
Así es, pa, bueno, y la palabra dice que por el amor es que nos van a conocer y en verdad la Biblia más grande es nuestro diario vivir, ¿no? El diario vivir se ve todo 24 horas al día, 7 veces a la semana. La palabra de Dios uno rara vez tiene la oportunidad de que alguien se siente y le regale media horita para abrirla, así que en verdad nuestra actitud y la intención del corazón, ¿no? De actuar siempre en amor cristiano es clave. ¿Algún otro comentario, pregunta, petición de oración? Sí, pues a mí, bueno, primero agradecerte, que me pareció muy chévere Sí, la actividad de hoy. Y pedir si podemos orar por todas aquellas personas que han perdido su trabajo y que de verdad no la están pasando muy bien en este momento. Sí, tenemos que tener a todas las personas, especialmente aquellos de la familia en Cristo que han perdido el trabajo, estar orando. Hemos estado orando, yo en lo particular he orado por todos los hermanos que han perdido sus trabajos y también en lo que podamos ayudar, y si alguien tiene la necesidad y podemos en algo ayudar, pues ayudarnos unos a otros, porque pues para eso estamos, ¿no? Para, como dijo ahí Pablo en la carta, somos siervos de Dios. Nuestro trabajo es el del servicio, no el de que nos den alabanza. Muy bien, hermanita, gracias. ¿Algún otro comentario? igual oremos para las familias que están separadas, las personas. Sí, por las personas las familias que no han podido regresar a sus países, que están familias separadas, que puedan retornar a sus casas pronto con sus familias. Totalmente cierto, es dura la situación que muchos estamos pasando de tener familia lejos y sin saber cuándo los vamos a ver, como que dando desesperito. Hay que orar para que Dios nos dé paciencia y nos dé resignación y que la voluntad de Él se cumpla y saber que esto es pasajero y que Él está en control. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa por la que queramos orar? Bien. Sí, esas personas hay que orar por ellos mucho y también porque cuando lleguen allá van a llegar a una situación tan dura que hay que estar orando, ¿no? Por todo el mundo, la verdad hay que orar por el mundo entero por esa situación que está bien fuerte. Bueno, algún otro comentario, petición? Si no hay más, le voy a pedir entonces si alguien tomó nota para hablar de las personas venezolanas que están devolviendo, por las familias separadas, por las personas que están sin trabajo frente a la iglesia, por todas esas cosas. Si alguien por favor nos quiere dirigir en oración, cualquier persona que quiera ser voluntario de los varones aquí presentes. Ok, hermano, sí. Ok, hermano, oremos. ¿Me escuchan? Sí, hermano José, sigue. Oremos. Bendito Padre Celestial, reconocemos tú eres nuestro Padre, nuestra fortaleza en medio de tanta angustia que hay en este mundo, miedo y de todo. Señor, reconocemos que tú eres todopoderoso, eres grande en misericordia, amor y justicia. Señor, te amamos porque tú nos has amado primero. Y Señor, tenemos una lista de tantas cosas, muchas situaciones diferentes y algunas casi imposibles para resolverlas. Pero Señor, para ti todo es posible. Tú eres
tú eres la fuente de todo, la fuente de nuestro pan, de nuestras bendiciones. Y te alabamos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres todopoderoso y tú miras a todos por igual. Y, Señor, en esta noche bendice a las personas, nuestros hermanos, familiares que estén sin trabajo, que estén sufriendo por alguna razón. Te pedimos prosperidad para ellos, Señor. Si de alguna manera podemos ayudar a alguien, vecinos o conocidos o familiares, hermanos, Padre, que así podamos hacerlo porque es necesario que así se haga. Y, Señor, te pedimos especialmente por la nación de Venezuela. Es una situación tan crítica, tan desesperante para ellos. Te pedimos, Señor, bendiciones para los hermanos allá, para los que regresan y regresan quizás sin esperanza a ese país. Te pedimos, Señor, que tú des sobre todo sabiduría a los gobernantes. Quizás tenemos que decir, nadie estaba preparado para esto, los gobernantes, ciudadanos, médicos, todos nos ha agarrado esta situación, esta pandemia, es algo sorprendente, sorpresivo, y en realidad pues estamos todos aquí atónitos, pero pues que lo único que podemos hacer es orar a ti, y Padre, y depender de ti, Señor, porque el futuro de este mundo, el futuro de la economía, tú eres el único que puedes resolverlo. Señor, en medio nuestro, por los enfermos, hay muchos enfermos que quizás están pensando, lo piensan primero para ir a un hospital porque tienen el miedo quizás de ser contaminados y así, Señor, hay muchas situaciones difíciles. Y te pedimos, Señor, por los hermanos en Colombia también, que están muy cerca de Venezuela, y otra vez a los gobiernos que tengan sabiduría para actuar. Y ayúdanos, Padre Santo, y que en medio de esta pandemia, pues la iglesia esté unida, tengamos deseo de estar juntos y de orar juntos, y porque sabemos que somos una familia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.